En el progreso de Malaquías, en el desarrollo de la profecía de Malaquías, Dios está interrogando al pueblo, está manifestando al pueblo los problemas y los pecados que están cometiendo, y siempre que Dios por medio del profeta les hace una indicación, recibe una supuesta justificación. Hacemos esto por alguna razón. Estamos en el capítulo 2, versículo 17, y tocaremos hasta el capítulo 3, versículo 6. Leo el texto primeramente. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios del juicio? He aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavandero, y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los refinará como al oro y como a la plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Entonces será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y me acercaré a vosotros para juicio, y testificaré rápidamente contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran en falso y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La advertencia específica de este pasaje es simplemente esto. Tened cuidado, porque Dios no puede ser burlado. E inicia los primeros versículos haciendo referencia a la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios entra en contraste con lo que el pueblo está observando acerca de los impíos. La actuación de los impíos en tiempos difíciles es, como dice el texto, de opresión. Están defraudando en cuanto a salarios, están defraudando también a las viudas, a los pobres, y están enriqueciéndose en un momento de tremenda tensión social y económica para el pueblo de Israel. En los días de los profetas Ageo y Malaquías, la carestía se había incrementado debido a que Dios estaba disciplinando al pueblo a causa de su pecado, y los cielos habían cerrado, no había lluvia, las cosechas por tanto no fructificaban convenientemente, y además el texto bíblico habla de que Dios había enviado la oruga, es decir, los insectos para acabar, para exterminar lo poco que quedaba de la cosecha. Y el pueblo llega a una conclusión errónea. Si nosotros no tenemos para vivir, estamos siendo oprimidos, tenemos que pedir prestado, estos otros que nosotros sabemos que son injustos, son malas personas, llevan unas vidas pecaminosas, ellos progresan. ¿Cómo es esto? ¿Dónde está la justicia de Dios? Esta pregunta es una pregunta en cierta medida o en cierto modo lógica. Si Dios es justo, ¿por qué permite a los impíos prosperar y a los que no son o no manifiestan una maldad tan evidente, los hace pasar por necesidades y angustias? Si alguien quiere una respuesta a esto, lea con calma el Salmo 37 y verá cómo el justo está preocupándose, inquietándose, disgustándose a causa del crecimiento de los impíos. Y Dios tiene que decirle, guarda silencio delante del Señor. Espera pacientemente en la actuación de Dios.
Los momentos del juicio de Dios sobre la maldad del pueblo habían llegado y el profeta los está anunciando. Y lo que dice el profeta es que Dios está cansado. De manera que el Señor dice, me habéis hecho cansar ¿con qué? Con vuestras palabras. Es muy curioso notar que el pueblo aparentemente estaba cansado de injusticia, pero ellos estaban cansando a Dios, agotando, permitidme decirlo así, de esta manera un tanto coloquial, la paciencia del Señor. Dios estaba cansándose ¿de qué? Bueno, esencialmente del pecado del pueblo. Y Dios tiene que decir al pueblo lo que dijo anteriormente Isaías. Este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y los mandamientos míos son para ellos como mandamientos de hombre que le fueron enseñados. Ahora, el pueblo no solamente está cansando a Dios con esta actitud individual y colectiva, sino que le está cansando atrevidamente con una pregunta que no tiene razón de ser. Es una pregunta arrogante. El pueblo dice a Dios, ¿en qué te hemos cansado? Y el Dios de la gracia contesta al pueblo en esta arrogancia y le dice, vosotros me habéis cansado porque estáis desafiándome, ya que decís que cualquiera que hace mal agrada al Señor y de los tales se complace. Es una reflexión y una expresión evidentemente pecaminosa. Es decir, Dios es injusto. El Dios que dice en la Biblia que es bueno es injusto y es malo. Y el Dios que dice que se agrada y bendice a los justos, ahora está agradándose y bendiciendo a los injustos. Por tanto, ¿dónde está el juicio de Dios? O, como dice el texto bíblico, ¿dónde está el Dios del juicio? Ya que no actúa como Él ha dicho en su ley, entonces no puede quejarse de nuestras acciones porque Él no corresponde a nuestras solemnidades religiosas, a nuestras aflicciones personales, a nuestros ayunos. Está juzgando, el pueblo está juzgando por apariencia que Dios no bendice al que es correcto y en cambio prospera o hace prosperar al que es impío. Y Dios le va a advertir, esto que vosotros decís y que yo digo que no es verdad, porque yo estoy tratándoos con misericordia, va a traer como consecuencia una intervención judicial de Dios para con el pueblo. La manifestación de Dios la tenemos en el versículo 1 del capítulo 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. No hay duda ninguna que aquí está refiriéndose esta primera parte del versículo a lo que Dios iba a enviar antes de la venida del Mesías. Iba a enviar el mensajero. Cuando Juan el Bautista viene y comienza su ministerio, es el mensajero que Dios envía antes de la manifestación de la presencia del Mesías enviado, que es el Señor Jesucristo. De manera que cuando Juan el Bautista viene aquí a la tierra y comienza a predicar, está tratando de volver el corazón de todo el pueblo a Dios. Está haciendo lo que proféticamente se anunció que haría el profeta Elías. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento y él está anunciando al pueblo la venida del mensajero. Y la conclusión a que estos habían llegado es una conclusión errónea. Por tanto, Dios va a actuar en juicio. El ministerio del mensajero, como acabo de decir, es preparar el camino para la venida del Señor. El verbo hebreo significa remover los obstáculos. Y la Biblia anuncia que antes de la venida del Mesías para establecer el reino aquí en la tierra, el Espíritu de Dios, Dios mismo, hará mover el corazón incrédulo del pueblo para aceptar a Dios y obedecerle, preparándose así para la venida del Señor. Esto mismo se anunció por Isaías. De manera que Dios va a intervenir en juicio contra el pueblo porque unos viven en pecado manifiesto y otros desconfían y acusan al Señor de no ser justo con ellos y en cambio serlo con los impíos. Pero a continuación
habla de un futuro todavía más importante. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Todo el pueblo de Israel estaba desde tiempos históricos esperando la venida del Mesías. El cautiverio, la aflicción que habían pasado les hizo renacer en cierta medida la idea que es bíblica, el anuncio que es bíblico, de que el Señor vendría para reinar y todos estaban esperando la llegada del Mesías. Por tanto, Dios envía primeramente el profeta Juan para preparar el camino y de pronto, súbitamente, vendrá el Señor. Y es muy interesante notar el texto bíblico aquí. Súbitamente, es decir, repentinamente, cuando nadie lo esperaba, el Señor vendrá. Cuando Cristo nació, cuando Cristo comenzó su ministerio, nadie esperaba al Mesías en aquel tiempo. Es más, los mismos sacerdotes tuvieron que investigar para contestar a Herodes la pregunta: ¿dónde había de nacer el rey de los judíos? Y cuando nadie esperaba la venida del Mesías, el Señor irrumpe en la historia de la humanidad, manifestándose personalmente en medio del pueblo. Y añade el texto bíblico que el Señor vendría a su templo identificándose con el ángel del pacto. No es enviado como el mensajero, sino que viene él mismo. El Señor irrumpe, viene a la tierra y el ángel del pacto, el pacto de redención, el pacto de los compromisos con Dios, se producen en razón de que Cristo es el sí y el amén de Dios. Por tanto, Él iba a establecer, el Mesías iba a establecer el nuevo pacto en su sangre que traería una remoción espiritual completa para aquellos del pueblo de Israel que habían de creer en Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Pero todavía dice algo más. Viene, dice Jehová, y vendrá súbitamente el ángel del pacto y vendrá a su templo, tanto para los que profanan su nombre como para aquellos que están resentidos contra el Señor. No hay duda ninguna que los mismos religiosos en los tiempos de Cristo, cuando Él vino, estaban profanando el templo. De manera que el Señor tomó un atado de cuerdas y limpió en dos ocasiones diferentes el templo, echando fuera a los que comerciaban en el templo y recordándole que el templo es una casa de oración y que la habían convertido en cueva de ladrones. Súbitamente esto se manifestaría de esta manera. Y aquí hay una confirmación de la promesa del Señor. He aquí que viene, dice Jehová de los ejércitos, el que vosotros deseáis. Tienen que esperar la presencia del Mesías, no tanto como Salvador, que lo es, no tanto como Rey, que lo es indudablemente, pero como agente judicial de Dios, es decir, el que ejerce el juicio y el que castiga la transgresión del pueblo. ¿Para qué viene? Versículo 2. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como lejía de lavandero. La venida que aquí anuncia el profeta tiene que ver con la segunda venida de Cristo y tiene que ver con el anuncio, un anuncio especial que está en el versículo. El día de su venida, ¿quién podrá soportarla? Porque está refiriéndose al día del Señor. Y el día del Señor en la profecía habla de ese tiempo de tribulación en donde el mundo entero recibirá el juicio de Dios a causa del pecado. Será un tiempo de ira, no tanto de benevolencia. Será un tiempo de juicio divino. Será un tiempo de prueba. Será un tiempo de angustia para muchos. Será un tiempo de desolación. Todo eso está anunciado proféticamente como el día del Señor. Y la segunda pregunta tiene que ver con la incapacidad del hombre para detener el juicio. Notad lo que dice el texto: ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Es decir, ¿quién podrá resistir ese juicio o quién podrá impedirlo? Para estar en la presencia del Señor, el pueblo de Israel sabía que tenía que haber una vida de santidad delante de Él.
Me refiero, por ejemplo, a un escrito bíblico del Salmo 24, versículos 3 y 4, en donde el salmista pregunta: ¿quién estará delante del Señor? ¿Quién estará en su santo templo? O en su santo monte, depende de la traducción. Y el Señor contesta: el limpio de manos, puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Por tanto, quien puede estar en la presencia del Señor es aquel que no alcanza esta meta, pero el que creyendo en Dios es justificado y es tratado como tal delante de él. Ellos seguían con su pecado y la limpieza no va a afectar a todo el pueblo, singularmente dejando excluido a los sacerdotes, sino que ellos también van a ser juzgados. Versículo 3. Se sentará para refinar y purificar la plata, porque él viene como fuego purificador, dice el versículo 2, y como lejía de lavandero, es decir, para hacer limpieza y para purificar. El fuego purifica los metales, librándolos o limpiándolos de la escoria. Dios quiere purificar a este pueblo, limpiándolo de la escoria de pecado que tenían, para que puedan estar con él y disfrutar del tiempo de su reino. Versículo 3, se sentará para purificar y refinar la plata, porque purificará a los hijos de ¿quién? De Leví. Es decir, lo primero que van a hacer es purificar el sacerdocio. Ya en tiempos anteriores, históricamente hablando, en tiempos de Nehemías, el sumo sacerdote se había emparentado, se había puesto en relación familiar con enemigos del pueblo de Dios que Dios había prohibido. Y el sacerdocio, en lugar de ser un ejemplo de santidad y de obediencia a la voluntad de Dios, era un cuerpo que estaba causando verdaderos problemas y siendo un mal ejemplo para el pueblo. Y Dios dice: yo voy a purificarlos a ellos, de manera que los hijos de Leví serán purificados. Y el nuevo sacerdocio, después de esta purificación, será como oro y como a plata. ¿Y qué ocurrirá? Traerán entonces a Jehová ofrenda, ¿en qué? ¿Aceptable? Ofrenda en justicia. De manera que todo el pueblo estaban acusando de injustos a aquellos que medraban a costa del pueblo, pero se olvidaban que ellos todos, sin excepción, desde los líderes hasta los sacerdotes y el resto del pueblo, estaban viviendo en injusticia. Y dice el texto que cuando sea purificado, cuando aquel grupo del remanente escogido crea en Cristo, cuando vengan confesando que Jesús es el Hijo de Dios, serán purificados y traerán ofrenda en justicia. Y entonces, dice el versículo 4, será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén. ¿Cómo? Como en días pasados y como en los años antiguos. Durante un tiempo de esplendor en la historia de Israel, muy poco tiempo, se traían sacrificios y se cumplían las ordenanzas y las leyes conforme a la voluntad de Dios. Tenemos el ejemplo del reinado de David, por ejemplo, y del reinado de Salomón, pero ese tiempo todavía era un tiempo muy imperfecto, porque no habían recibido lo que van a recibir aquí, la limpieza espiritual que les haga aceptos delante de Dios. La referencia a los años antiguos está hablando del compromiso del tiempo sacerdotal con la vida santa. Y habla de que la Biblia enseña que en Hechos de los Apóstoles algunos de los sacerdotes y de los levitas habían creído en Cristo. Ya comienza la historia, en la historia de la Iglesia, a anticipar este cambio que se va a producir en el sacerdocio en Israel. Versículo 8. Y me acercaré a vosotros para juicio. Es decir, el Señor viene para disciplinar. Y notad que va a tratar de pecados concretos, testificar sobre pecados concretos. Es el juez de cargo contra estas personas, contra los que son hechiceros, adúlteros, los que juran en falso, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. A lo largo de la historia de Israel
se menciona en muchos lugares estos pecados. Se menciona el pecado de hechicería y no hay duda ninguna que este pecado es precisamente la práctica de acercarse a lo que no es Dios y tratar de llegar al oído de Dios a través de prácticas de hechicería, de brujería, de magia, que tienen que ver con los demonios y no con Dios. Dios prohibía esta práctica y condenaba a muerte a aquellos que eran hechiceros en medio de Israel. Pero todavía habla del adulterio, y el adulterio es el pecado que la ley castigaba con pena capital también. Dios acusa a este pueblo de falso juramento, otro pecado con pena de muerte. Es jurar, decir una mentira, afirmando que es verdad y haciéndolo delante de Dios. Habla de opresión, y la opresión tiene que ver con el impago y la impuntualidad de dar los salarios a estos que estaban trabajando para ellos. La opresión tiene que ver con el maltrato a la viuda y al huérfano, y finalmente habla de la injusticia contra los extranjeros. Todos estos pecados estaban penados en la ley con la maldición de Dios. Y si a consecuencia de estos pecados el pueblo no estaba recibiendo las cosechas necesarias, no era porque Dios amase al impío, sino porque estaba advirtiendo a todos de que todos impíos y justos aparentemente estaban pecando contra Dios. Hay una razón especial en todo esto que habla del juicio de Dios y por qué Dios promete juzgar a su pueblo. Versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Merecéis ser consumidos a causa de vuestros pecados, pero la manifestación de la gracia es evidente a lo largo de la Biblia. Decir que Dios no ama al pecador es ir contrariamente a la expresión verdadera de la Escritura. Dios tenía derecho para juzgar al pueblo, condenar al pueblo y extinguir al pueblo. Y quiero recordaros que ya en tiempos de Moisés, este pueblo se había levantado contra Dios, había practicado pecados de relaciones ilícitas, pecados sexuales con las hijas de los moradores de la tierra, había cometido el sacrilegio de considerar las cosas santas de Dios como inmundas, había levantado un ídolo en el desierto, un becerro de oro, y todas estas cosas son pecados que están denunciados aquí. Desde el desierto hasta aquí, Dios no ha extinguido a ese pueblo por una razón, porque tiene misericordia. Pero la misericordia de Dios termina en esta disciplina. No es que Dios no siga teniendo misericordia, es que Dios da un tiempo de paciencia para restauración e interviene directamente para que, debido al juicio suyo, aquellos que quieren volverse a Dios y que lo aceptan como tal y le obedecen, sean tratados de una forma que corresponda a la esfera de las bendiciones de Dios. Ahora, todo esto es muy interesante históricamente hablando y merece la pena seguir reflexionando en él. Pero, ¿qué me dice a mí el capítulo de hoy? La práctica del pecado, la vida licenciosa, la vida carente de santidad en el creyente de hoy tiene la consecuencia que se anuncia aquí. Dios no puede bendecir a su pueblo. Y el apóstol Pablo dice: salid de en medio de ellos, pueblo mío, no toquéis lo inmundo, y yo seré para vosotros de bendición. Muchas de las situaciones tristes que está atravesando la Iglesia en el día de hoy es la consecuencia de vidas que profesan religión, pero no viven santidad. Cada uno de nosotros estamos siendo apelados por este texto a vivir santamente delante del Señor. Los pecados que eran del pueblo de Israel, lamentablemente se manifiestan hoy en medio del pueblo de Dios en muchas ocasiones. Alguno dirá, bueno, ¿en dónde se manifiesta hoy la hechicería? No hace falta una práctica
idolátrica, de brujería o de cosas por el estilo. Pero hay muchos creyentes que lo primero que leen en el diario por la mañana es el horóscopo. Esto forma parte de hechicería, es algo diabólico. Hay muchos que están involucrados en fenómenos parapsicológicos o paranormales. Hay muchos que están buscando milagros y manifestaciones de poder que no son otra cosa en muchas ocasiones que manifestaciones engañosas de parte del diablo. La hechicería está íntimamente vinculada con Satanás, que procura engañar a los creyentes con sus milagros mentirosos. El adulterio, uno de los pecados sociales más extendido en la actualidad. ¿Y cuántas veces este pecado está afectando vidas de creyentes dentro de las iglesias? No solo de creyentes, digamos, normales, permitidme la expresión, sino de líderes del pueblo de Dios. La mentira. La mentira es grave porque está tratando de aparentar aquello que no se es. Y sobre todo, la enseñanza bíblica es muy clara. No mintáis los unos a los otros. Viene el fraude, y el fraude puede tomar y revestir muchas formas, no solamente de no pagar el empresario el salario justo a sus productores, sino también del productor que no utiliza el tiempo convenientemente, con diligencia, con lealtad en el trabajo de la empresa. No importa cuál sea el tipo de fraude, también se practica en medio del pueblo de Dios. Y la injusticia. La injusticia puede revestir muchísimas formas. Injusticia no solamente es la opresión legalizada, sino también el trato malo que se puede dar a uno de nuestros hermanos en la iglesia. El verdadero creyente no se goza en la injusticia, sino que se goza en la verdad. Y quiero terminar con una advertencia del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 25. Colosenses capítulo 3, versículo 25. El que hace injusticia recibirá en pago la injusticia que haga, porque no hay acepción de personas. Dios es justo. Dios no hace acepción de personas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el capítulo me está preguntando a mí personalmente, ¿cómo está tu vida como sacerdote espiritual delante de Dios? ¿Cómo está? ¿Estás viviendo una vida de justicia, una vida de santidad, una vida de compromiso, una vida de consagración? ¿O estás viviendo una vida de pecado? ¿Cómo estás viendo tú tu entorno desde el plano humano o desde el plano espiritual? ¿Estás viendo desde el plano humano una sociedad en tu entorno que aparentemente progresa aunque es injusta y tú dices, ¿dónde está el cuidado de Dios? Tienes que ver las cosas no desde la visión temporal y terrenal, sino desde la visión celestial. Todos estos impíos, estos injustos, dice el Salmo 37, desaparecerán. Mientras tanto, tú y yo tenemos una herencia en los cielos reservada para nosotros, que no merecemos, pero que nos ha sido otorgada por gracia al recibir a Cristo Jesús. Hermanos míos, Dios nos llama a una vida de santidad. Y será bueno que cada uno de nosotros pidamos ahora al Señor, como dice el salmista, examíname, oh Dios, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Dios busca un pueblo que le sirva y que le adore en espíritu y en verdad.